Tobias Richter salió de su elegante Mercedes negro, sus ojos escudriñando el nítido cielo matutino sobre su gran villa en el corazón de Berlín. El mundo se sentía como siempre, tranquilo, controlado y listo para la rutina diaria. Las nubes grises que colgaban sobre nuestras cabezas daban a la atmósfera una frescura casi serena que insinuaba la inevitable llegada del otoño. Su vida, como el clima, era predecible, todo en su lugar. Una máquina bien engrasada donde nada se dejó al azar. Mientras Tobías se ajustaba su costoso abrigo, repasaba mentalmente la agenda del día, una reunión importante con inversores, una llamada a un socio en Londres y luego quizás una tarde tranquila en su oficina estudiando los últimos informes financieros. La vida de un hombre de negocios exitoso no deja lugar a sorpresas. El control era su mantra y le resultó muy útil. Pero hoy todo fue diferente. Apenas había comenzado a caminar por el elegante camino de piedra hacia su automóvil cuando notó una pequeña figura parada en las puertas de hierro forjado de su propiedad. Al principio Tobías pensó que lo estaba imaginando, un efecto de la niebla de la mañana, pero a medida que se acercaba la figura se hizo más clara. Allí estaba una niña, no mayor de 10 años, su cabello estaba enredado y su gran chaqueta colgaba suelta sobre su delgado cuerpo. Parecía fuera de lugar, como un gato callejero que hubiera entrado en un mundo demasiado grande para ella. Tobías disminuyó el paso, entrecerrando los ojos mientras trataba de procesar lo que estaba sucediendo. ¿Quién es este niño? ¿Y qué hacía ella allí delante de su casa? La zona estaba reservada para la élite, y cualquiera que viviera aquí entendía los límites, nadie entraría a la propiedad de otra persona sin una buena razón. ¡Ey! Gritó Tobías con voz firme pero no enojada. ¿Qué estás haciendo aquí? La niña no se inmutó ni retrocedió asustada, como la mayoría de los niños. Ella se mantuvo erguida, con los ojos fijos en los de él con tanta intensidad que él se sobresaltó. No había vacilación ni señal de timidez en su mirada. Parecía que ella tenía todas las respuestas y Tobías era quien las necesitaba. Lo siento, señor, dijo ella, con una voz sorprendentemente tranquila y uniforme para alguien tan joven. No deberías ir a esta reunión hoy. Tobías se detuvo en seco. Un escalofrío le recorrió la espalda, aunque rápidamente lo dejó de lado. ¿Quién es esta niña y cómo supo de su encuentro? Mil preguntas pasaron por su cabeza. ¿Qué reunión? ¿Cómo sabes de ella? Preguntó, su tono ahora era más curioso que enojado. La niña inclinó la cabeza ligeramente, sin apartar sus grandes ojos inocentes de los de él. Reunión con sus socios. Es una trampa. Algo malo pasará si te vas. Tobías quedó desconcertado tanto por la extraña advertencia como por la inquietante calma en su voz. ¿Fue esto algún tipo de broma? Podría ser una estafa. Pero algo en su comportamiento le hizo detenerse. Era absurdo, por supuesto. ¿Qué niño advertiría así a un extraño? ¿Por qué debería creerte? Preguntó Tobías cruzando los brazos sobre el pecho. Su escepticismo era evidente, pero la persistente sensación de que esa chica sabía algo que él no le impidió irse inmediatamente. La respuesta de la niña fue sencilla, demasiado sencilla, porque lo sé. Lo veo. Sus palabras resonaron en la cabeza de Tobías y por un momento dudó. No tenía sentido. ¿Cómo podía ella saber acerca de sus planes de negocios, y mucho menos de la reunión a la que se suponía que debía asistir? Sin embargo, su confianza dejó una marca desagradable en él. Ella no tenía miedo. Ella no estaba nerviosa. Hablaba como si ya hubiera visto lo que iba a suceder, como si tuviera una visión del futuro. Tobías miró a su alrededor, esperando encontrar un adulto que pudiera explicarle la situación. ¿Fue esto algún tipo de broma? ¿Dónde estaba el padre del niño? No vio a nadie. Solo una calle vacía, una zona tranquila. Nada parecía fuera de lo normal excepto la chica parada frente a él, como una señal de advertencia que no podía descifrar. Esto no tiene sentido, murmuró Tobías en voz baja, aunque la niña lo oyó. Ella simplemente asintió. No debería tener sentido, respondió en voz baja, como si lo tuviera para ella. Pero si te vas, alguien saldrá lastimado. Esto será malo para ti. Para su negocio. Tobías sintió un dolor agudo en el pecho, una extraña inquietud que no podía explicar. Su mente repasó todas las posibilidades, un competidor intentando sabotearlo. Un rival que difunde rumores. Tal vez. Pero no fue así.
Fue personal. Sin embargo, el lado racional de su mente le decía que la chica no era más que un encuentro extraño. Y, sin embargo, allí estaba él, de pie frente a ella, con el extraño peso de su advertencia colgando como una sombra. Tobías se aclaró la garganta, tratando de alejar los pensamientos perturbadores. Tengo mejores cosas que hacer que escuchar esto, dijo, con la voz un poco más urgente de lo que pretendía. Pero incluso cuando las palabras salieron de sus labios, supo que no estaba siendo del todo sincero. Había algo en esta chica, algo que no le permitía irse. La niña no se inmutó. Por favor, dijo en voz baja, con un tono de súplica en su voz. Simplemente cancele la reunión. Ya verás. Estarás contento de haberlo hecho. Tobías se quedó allí, dividido entre sus instintos y su orgullo. Había tenido el control de su vida durante tanto tiempo. Construyó su imperio mediante una planificación cuidadosa y una atención meticulosa a los detalles. Todo lo que hizo fue calculado y lógico. Y, sin embargo, allí estaba un niño, un extraño, diciéndole que abandonara la decisión que ya había tomado. Exhaló lentamente, mirando hacia atrás a su mansión. Su día, sus asuntos, todo parecía tan definido. Pero esta muchacha, esta niña extraña y silenciosa, plantó una semilla de duda en su mente. Está bien, dijo Tobías en voz más baja, aunque todavía no estaba seguro de por qué aceptaba. Cancelaré la reunión. Pero si no pasa nada, si todo esto es un error, tendré más preguntas de las que crees. La muchacha sonrió tranquilamente, como si supiera desde el principio que él estaría de acuerdo. No se arrepentirá, señor. Confía en mí. Ella se dio la vuelta y se alejó, desapareciendo en la niebla de la mañana con la misma confianza silenciosa con la que había llegado. Tobías la observó irse, todavía sin saber qué hacer con este encuentro, pero por primera vez en años no estaba completamente seguro del curso de su día. Más tarde ese día, mientras estaba sentado en su escritorio revisando correos electrónicos e informes, sonó el teléfono. La noticia del otro lado de la línea lo golpeó como un puñetazo en el estómago. La reunión que canceló fue una trampa. Sus competidores planeaban tenderle una trampa, arrastrarlo a un escándalo que destruiría tanto su reputación como su empresa. Tobías se reclinó en su silla, dándose cuenta de la gravedad de la situación. Sus pensamientos se dirigieron inmediatamente a la niña que se encontraba en su puerta esa mañana. ¿Cómo lo supo? Y así fue como todo cambió. El resto del día pasó como un borrón para Tobías. Intentó concentrarse en los asuntos de negocios que tenía ante sí, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a aquel breve y surrealista encuentro con la niña. ¿Cómo podría ella saberlo? ¿Quién es ella? ¿Y por qué le advirtió? A medida que avanzaba la noche, Tobías no podía deshacerse de la persistente sensación de que esto era más que una extraña coincidencia. Una llamada telefónica de su asistente confirmó lo que temía: la reunión a la que se había perdido era, en efecto, una trampa que podía costarle todo. Sus competidores habían preparado una trampa inteligente que podía destruir la reputación de su empresa, y la reputación lo era todo en su mundo. Sin embargo, canceló la reunión basándose en la palabra del niño. Cuanto más pensaba Tobías en ello, más preguntas surgían. Tenía que averiguar quién era esa chica y cómo lo sabía. No podía dejarlo así. Fue demasiada coincidencia. Demasiadas cosas no cuadraban. Había algo en su forma de hablar, la confianza en su voz. Fue casi como si viera los acontecimientos desarrollarse antes de que ocurrieran. La decisión de encontrarla fue impulsiva, pero Tobías no podía ignorar el extraño impulso de rastrearla. Sus instintos, perfeccionados durante años de tratar con personas que intentaron manipularlo, le dijeron que había algo más profundo detrás de todo esto. Pero ¿por dónde empezar? Lo primero que hizo fue regresar a la zona, con la esperanza de encontrar a alguien que conociera a la niña o al menos la hubiera visto. Su elegante automóvil negro parecía fuera de lugar mientras conducía por las calles tranquilas y modestas. Esta parte de la ciudad estaba lejos del lujo de su villa, y sin embargo algo en ella parecía real, intacto por las pulidas fachadas de la alta sociedad en la que se movía. Aparcó no muy lejos de donde la había visto, con la mente llena de pensamientos sobre lo que podría encontrar. Caminó hasta la puerta donde la niña había estado esa mañana. La calle estaba tranquila, vacía salvo por el débil sonido de una charla distante proveniente de un café cercano. Tobías se acercó a un comerciante local, un hombre de unos 60 años,
que estaba barriendo la acera frente a su pequeña tienda. Disculpe, empezó Tobías con voz tranquila pero curiosa. ¿Has visto a alguna joven aquí hoy? Tenía unos 10 años, el pelo revuelto y llevaba una chaqueta que le quedaba grande. El dueño de la tienda se detuvo y miró a Tobías con una mezcla de sospecha y curiosidad. ¿Una niña, dices? Preguntó frotándose la barbilla, como si intentara recordar algunos detalles. Sí, la he visto antes. Ella caminaba por la calle, pero me pareció que estaba fuera de lugar allí. No como los demás, ¿sabes? Demasiado bueno para esta parte de la ciudad. Tobías levantó una ceja. ¿Dijo algo? Yo no, respondió el hombre apoyándose en su escoba. Pero hubo alguien más que mencionó haberla visto. Una señora que vive cerca. Ella es un poco reclusa, ¿sabes? Se mantiene reservado. Pero ella quizás sepa más. Tobías agradeció al hombre y éste despertó su interés. El encuentro fue extraño, pero cuanto más pensaba en ello, más se daba cuenta de que no se trataba de una advertencia común y corriente de un niño. Era como si la hubieran enviado a él, como si ella supiera algo que él no sabía. Y había una parte de Tobías que tenía que entender todo esto. Caminó por la calle hasta la dirección que le había dado el dueño de la tienda, un edificio pequeño y destartalado situado entre dos grandes edificios de apartamentos. La pintura de las paredes se estaba descascarando y las ventanas estaban ligeramente empañadas, pero había algo en el lugar que le intrigaba. Tocó el timbre y esperó, con la cabeza dando vueltas y preguntas. Unos momentos después la puerta crujió y apareció ante él una mujer de unos 30 años, cuyo rostro mostraba signos de edad y penurias. Ella parecía severa, pero había dulzura en sus ojos mientras miraba a Tobías. ¿Puedo ayudarle? Preguntó en voz baja pero amable. Tobías hizo una pausa y luego habló. Estoy buscando a una niña de unos 10 años. Me dijeron que tal vez la habías visto aquí. La mujer asintió lentamente y su rostro se suavizó ligeramente. La he visto. Es diferente. Aparece de vez en cuando, pero no sé dónde vive. Siempre está sola. Aunque no parece asustada. No como los demás niños. Tobías estudió su rostro, sintiendo que la mujer sabía más de lo que dejaba ver. ¿Sabes dónde fue o dónde vive? La mujer meneó la cabeza. No lo sé. Pero la vi hablando con Clara antes. Con la madre de la niña, quiero decir. Ella vive a unas cuadras de aquí. Tal vez ella sepa algo sobre el niño. Tobías sintió una sacudida repentina en el pecho. Clara. El nombre resonó en su mente, trayendo de vuelta una ola de recuerdos olvidados. Conoció una vez a una mujer llamada Clara. Hace muchos años, antes de que todo cambiara. Antes del accidente, podría ser esta la misma mujer, podría ser ella la madre de la niña. Su corazón latía con fuerza en su pecho mientras trataba de comprender este descubrimiento. Tobías pensó que Clara se había ido para siempre, perdida en la trágica avalancha que destruyó su mundo hace tantos años. Él se sintió profundamente afligido por ella, sin imaginar jamás que un día la encontraría, viva y con una hija, nada menos. Rápidamente agradeció a la mujer, tratando de equilibrar su respiración. Su siguiente paso estaba claro, necesitaba encontrar a Clara. La búsqueda de Tobías lo llevó a una parte de la ciudad en la que nunca había estado antes. Una zona que le parecía extraña, a diferencia de los barrios exclusivos a los que estaba acostumbrado. El contraste era marcado. Los edificios aquí eran viejos, las calles estrechas y llenas de gente que no compartía el aura refinada de riqueza y éxito a la que estaba acostumbrado. Finalmente llegó a la dirección que le habían indicado. Era un edificio pequeño y modesto, el tipo de lugar que uno esperaría encontrar en un barrio así. La puerta se abrió y Clara apareció frente a él. Parecía diferente, mayor, con los rasgos desgastados por el tiempo, pero irreconocibles. Tobías se quedó paralizado y su corazón dio un vuelco. Era ella. Por un momento, ninguno de los dos dijo una palabra. Clara. Tobías finalmente preguntó, su voz apenas por encima de un susurro. Ella lo miró, sus ojos eran una mezcla de sorpresa y confusión. ¿Tobías? Su voz tembló, como si ella también no pudiera creer lo que estaba sucediendo. Antes de que pudiera decir nada, la niña que le había advertido apareció detrás de Clara. El niño lo miró con ojos grandes y curiosos y sonrió.
Mamá, dijo en voz baja, este es el hombre del que te hablé. Los pensamientos de Tobías daban vueltas. Esperaba respuestas, pero no como estas. Las piezas encajaron, pero no tenían sentido. La niña era su hija. Esta era la mujer que creía haber perdido para siempre. Clara, Clara, como ahora se daba cuenta, estaba viva. ¿Pero por qué no intentó ponerse en contacto con él? ¿Por qué desapareció? Las preguntas llegaron más rápido de lo que podía pensar, pero ahora todo lo que podía hacer era detenerse y mirar a la mujer que había amado y perdido y a la hija cuya existencia ni siquiera conocía. Tobías se quedó en la puerta, con el corazón latiendo con fuerza mientras trataba de lidiar con el torbellino de emociones que lo invadían a la vez. La mujer que estaba frente a él era Clara, la mujer a la que amaba, la mujer por la que había llorado durante años. Estaba tan seguro de que ella se había ido para siempre, arrebatada por esa cruel avalancha en los Alpes. Pero ahora ella estaba viva, parada allí frente a él, tan real y tangible como siempre. Durante un largo momento simplemente se miraron el uno al otro, los años que los separaban parecieron fundirse en un profundo suspiro. Tobías quería decir algo, cualquier cosa, pero sus pensamientos iban demasiado rápido. ¿Cómo es esto posible? ¿Por qué no intentó encontrarlo? ¿Por qué no le dejó saber que estaba viva? Sus emociones eran variadas, alivio, ira, desconfianza y un profundo sentimiento de traición. Pero antes de que pudiera abrir la boca, la niña dio un paso adelante, con los ojos abiertos por la curiosidad y un toque de inocencia que Tobías no pudo ignorar. Ella lo miró como si fuera un extraño en su mundo, pero había algo en su mirada que era extrañamente familiar, algo en la forma en que sus ojos reflejaban los de él. Mamá, dijo en voz baja, mirando a Clara. Este es el hombre del que te hablé. Tobías parpadeó sorprendido. Al principio las palabras son apenas perceptibles. ¿El hombre del que te hablé? Sus pensamientos estaban confusos mientras trataba de darle sentido a esta nueva revelación. La muchacha, su hija, le habló de él a Clara. Ella lo conocía aunque nunca se habían visto. ¿Tu hija? Tobías logró graznar, con la voz ronca por la emoción. Las palabras parecían extrañas saliendo de su boca, pero había en ellas un peso que nadie podía ignorar. La niña asintió y una tímida sonrisa tiró de las comisuras de sus labios. Clara se apartó de la puerta, permitiéndole entrar. Sus ojos, todavía llenos de sorpresa y un poco de tristeza, se encontraron con los de él, y por primera vez en muchos años, Tobías vio a la mujer que una vez amó. Pero ahora era diferente, mayor, más fuerte. Había secretos en sus ojos, experiencias de las que él no era parte, pero no podía apartar la mirada. Ella le hizo un gesto para que se sentara, aunque había una distancia notable entre ellos. Tobías se sentó, sintiendo el peso de los años presionándolo. Fue surrealista, como si hubiera entrado en un sueño del que no podía escapar. Debes tener muchas preguntas, dijo Clara, con voz tranquila pero con un dejo de tristeza que Tobías no esperaba. La miró, vio las arrugas de la edad en su rostro, la profunda fatiga en sus ojos. Ella había cambiado, pero todavía quedaba esa chispa de la mujer que una vez había adorado. Tobías asintió y se le hizo un nudo en la garganta. No lo entiendo. ¿Cómo pudiste estar viva todo este tiempo? ¿Por qué no regresaste? ¿Por qué no intentaste contactarme? Clara respiró profundamente mientras se sentaba frente a él. La habitación parecía demasiado pequeña, demasiado estrecha, como si no hubiera suficiente espacio para acomodar todas las preguntas entre ellos. Es una larga historia, Tobías, dijo con voz distante. No estoy seguro de estar listo para contarlo. Pero intentaré explicarlo. No fue mi elección, no quería desaparecer. No quería que pensaras que estaba muerto. Tobías se inclinó hacia adelante, con los ojos fijos en los de ella. Entonces, ¿por qué desapareciste? ¿Por qué me dejaste creer que te habías ido? Clara se dio la vuelta, con la mirada fija en algo lejano en un rincón de la habitación. Por Marianne, susurró. El nombre golpeó a Tobías como un puñetazo en el estómago. Marianne Bomb es la mujer que siempre lo desaprobó, la mujer que hizo todo lo posible para separarlo de Clara. Él pensaba que ella era simplemente una figura controladora en la vida de Clara, alguien que no lo amaba por razones que él no entendía. Pero esto era algo más. ¿Marianne? Preguntó Tobías alzando la voz con incredulidad. ¿Y qué tenía ella que ver con esto? ¿Cómo pudo hacerte ir?
Clara finalmente volvió a encontrar su mirada, su rostro pálido. Ella fue quien me hizo irme. Después del accidente, después de que te dijeran que morí en esa avalancha, ella me convenció de que estarías mejor sin mí. Ella me dijo que yo era una carga, que arruinaría tu vida, que nunca más me aceptarías. Incluso llegó a decir que nuestra relación fue un error desde el principio. Tobías sintió que se le formaba un nudo en el pecho. Marianne, él nunca la amó, pero no sabía que ella pudiera llegar tan lejos. Él siempre pensó que ella era solo una mujer fría y calculadora, pero esto fue una traición de primer orden. La voz de Clara tembló mientras continuaba. Ella me hizo creer que si regresaba a tu vida, arruinaría todo por lo que habías trabajado. Incluso me dijo que habías seguido adelante, que tenías a alguien más. Tobías apretó los puños. El dolor de aquellos años, los años que pasó llorando a Clara, pensando que ella se había ido, todo estaba regresando ahora. Marianne le mintió. Ella manipuló a Clara y la convenció de mantenerse alejada. Pasó años atormentándose a sí mismo, atormentado por su muerte y el pensamiento de que nunca podría decirle adiós. Pero ahora se dio cuenta de que todo era mentira. Yo, pensé que te había perdido para siempre, dijo Tobías con la voz quebrada. Creí que estabas muerta, Clara. Pensé que nunca te volvería a ver. Y ahora me dices que todo es culpa de ella. Por Marianne. Clara asintió lentamente. Sí. Ella me dijo que debía mantenerme alejado. Y no tuve fuerzas para luchar contra ella. Yo era joven y tenía miedo. Y entonces. Su voz se fue apagando y por un momento Tobías vio el dolor en sus ojos. Era el mismo dolor que una vez había sido parte de su pasado compartido. Y luego tuve a Lenny. Estaba pensando en ella. No podía arriesgarme a perderla también. La revelación afectó duramente a Tobías. Lenny es su hija. Miró a la chica que estaba sentada tranquilamente en la esquina, observándolos con los ojos muy abiertos. Tenía los rasgos de su madre, pero había algo tan familiar en ella. Y sin embargo Tobías nunca la conoció. Él ni siquiera sabía que ella existía. Su mente estaba nublada. Lenny era su hija. La constatación fue al mismo tiempo abrumadora y dolorosa. Durante todos estos años construyó su imperio, centrándose en su carrera, pensando que el éxito era la respuesta. Pero ahora, mientras miraba a su hija, su corazón se desgarró de arrepentimiento. Se perdió mucho. Tobías se volvió hacia Clara y su expresión se suavizó. ¿Por qué no me hablaste de ella? ¿Por qué no me contactaste incluso después de todo este tiempo? Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas no derramadas. No pude. Marianne se encargó de eso. Ella dijo que arruinaría mi vida si lo intentaba. Ella dijo que me quitaría a Lenny. No podía arriesgarme. No podía arriesgarme a perderlo todo otra vez. Tobías se levantó de repente, el dolor del pasado pesaba sobre él como 1000 libras. No me importa lo que ella dijo. No dejaré que ella nos controle más. Os protegeré a ambos. Me aseguraré de que no pueda hacernos más daño. Lo juro. Clara lo miró con una mezcla de esperanza y miedo en su rostro. Tobías, no es tan sencillo. Marianne tiene mucho poder. Ella tiene formas de conseguir lo que quiere, no importa cuánto intentemos luchar contra ella. No me importa, dijo Tobías con firmeza. No dejaré que ella me controle más. Lucharemos contra esto juntos. Tú, yo y Lenny. Ahora somos una familia y no permitiré que nadie nos separe. Clara no dijo nada al principio. Ella simplemente se sentó allí, mirándolo con una especie de silenciosa desconfianza. Pero luego, después de un largo silencio, asintió lentamente. Te creo, Tobías. Pero no será fácil. Tobías miró a Lenny, quien se acercó a él en silencio. Ella lo miró con sus grandes ojos inocentes, y por primera vez en su vida, sintió un propósito que no estaba impulsado por el éxito o los negocios. Era un objetivo impulsado por el amor, amor por su hija y la determinación de no dejarla ir nunca más. Te lo demostraré, dijo Tobías en voz baja, mirando a Clara a los ojos. Haré lo que sea necesario. Y con eso, el pasado que había atormentado a Tobías por tanto tiempo comenzó a desvanecerse en un segundo plano. Por primera vez en años, tenía un futuro por el que luchar.
Los días siguientes al inesperado reencuentro estuvieron llenos de tensión, incertidumbre y el doloroso proceso de intentar reconectarse con un pasado que había estado enterrado durante demasiado tiempo. Tobias siempre ha sido un maniático del control, un hombre que se enorgullecía de planificar cada paso, asegurándose de que todo en su vida saliera de acuerdo con su visión. Pero en esta situación nada era predecible. No había ningún acuerdo comercial que negociar ni ninguna asociación que consolidar. Eran solo él, Clara y su hija Lenny, una familia destrozada por mentiras y manipulación, luchando por encontrar el camino de regreso. Tobías pasó los siguientes días aturdido, tratando de darle sentido a todo. La historia de Clara sobre el control que Marianne ejercía sobre su vida y sus manipulaciones destruyeron su percepción de todo lo que él creía que era verdad. ¿Cómo no pudo ver esto? ¿Cómo pudo haber sido tan ciego al poder de Marianne sobre la vida de Clara, y ahora sobre la vida de Lenny? Pero cuanto más pensaba en ello, más se daba cuenta Tobías del daño que Marianne le había hecho, no solo a Clara, sino a él también. Tobías pasó años de duelo por la mujer que había estado viva todo ese tiempo, y que le había hecho creer que la había perdido. No fue solo una traición, fue una herida emocional profunda. Cuando Tobías le pidió a Clara que se quedara con él y Lenny en su casa, su reticencia era evidente. Ella ya había pasado por mucho, tanto dolor y sufrimiento, y no estaba segura de si estaba lista para confiar en él nuevamente. Tobías no podía culparla. Entonces era una persona diferente, centrada solo en su carrera, en su éxito. Estaba demasiado absorto en sus ambiciones como para ver cómo la mujer que amaba se le escapaba de las manos. Clara no se lo puso fácil. Cada vez que Tobías intentaba cortar la distancia entre ellos, ella se alejaba. Hubo momentos de conversaciones cortas y tranquilas, pero la mayor parte del tiempo ella se mantuvo reservada y con la guardia alta. No era que no quisiera intentarlo, era solo que el dolor aún estaba fresco en su mente. El miedo a que volviera a irse, como antes, le impidió aceptarlo plenamente y la vida que podían construir juntos. Y Tobías sintió ese miedo, agudo y tácito, cada vez que ella lo miraba. Pero no era solo el pasado lo que la pesaba, había algo más. Algo más profundo. La influencia de Marianne todavía se cernía sobre sus vidas, una sombra que se negaba a disiparse. Tobías sabía que esto era solo el comienzo. No podía dejarlo ir. No cuando eso significaba poner en riesgo a su nueva familia. Tuvieron su primera conversación real esa noche. Era tarde y la casa estaba en silencio salvo por la risa ocasional de Lenny que venía de la cocina donde se estaba preparando para un proyecto escolar. Clara estaba sentada en el sofá, mirando álbumes de fotos familiares, pasando los dedos por los bordes de las fotografías. Pero Tobías se dio cuenta de que ella no estaba mirando las fotografías. Estaba perdida en sus pensamientos, su rostro reflejaba el dolor del pasado que aún la perseguía. Se quedó en la puerta por un momento, observándola, tratando de encontrar las palabras adecuadas para iniciar una conversación. Sabía que no podía lograr que ella se abriera, pero tenía que intentarlo. Tenía que saber lo que ella sentía, lo que ella pensaba. Perdóname, Clara, dijo en voz baja mientras entraba en la habitación. Para todo. Por no estar cuando me necesitabas. Por no luchar por ti. Se quedó en silencio, tratando de leer su rostro. Debería haberlo sabido. Debería haber visto lo que estaba pasando. Pero no lo vi. Clara no respondió de inmediato. Ella ni siquiera lo miró. En lugar de eso, cerró lentamente el álbum, como si los recuerdos dentro de sus páginas fueran demasiado pesados para soportarlos. Luego se giró para mirarlo, con expresión cautelosa pero cansada. No es tu culpa, Tobías, dijo con voz suave pero firme. No sabías lo que estaba pasando. Marianne se encargó de eso. Ella lo torció todo, me hizo creer que debía alejarme de ti. Y pensé que te habías ido. Creí que eras feliz sin mí. Tobías sintió que su corazón se encogía ante sus palabras. La culpa que se había ido acumulando en su interior se abalanzó sobre él, amenazando con ahogarlo. Nunca pude seguir adelante, dijo con la voz cargada de emoción. Nunca dejé de amarte, Clara. Nunca dejé de pensar en ti. Pensé en ti todos los días, preguntándome si estabas bien, preguntándome si habías salido de esta avalancha. Creí que te habías ido y no podía aceptarlo. Pero ahora me doy cuenta de que no fue solo un accidente. Era ella. Marianne. Ella nos separó y no me dejó saber la verdad.
Clara cerró los ojos por un momento, como si intentara bloquear el torrente de emociones que salía a la superficie. Lo intenté, Tobías. Intenté vivir sin ti. Pero fue difícil. Cada día me sentía como si estuviera viviendo la vida de otra persona. Y luego, cuando nació Lenny, todo cambió. Ella se convirtió en mi mundo, mi todo. No podía arriesgarme a perderla también. Y no quería que ella creciera en un mundo donde pensara que su padre no la quería. No quería arruinar su vida como arruiné la mía. Tobías se acercó más, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. No arruinaste nada. Solo estabas tratando de protegerla. Y te fallé, Clara. Os fallé a ambos. El silencio entre ellos era denso, como si el peso del pasado los estuviera presionando a ambos. Tobías extendió la mano y la colocó cuidadosamente sobre la de ella. Fue un gesto pequeño, pero lo sentí como un puente que estaba dispuesto a cruzar, sin importar lo difícil que fuera. Quiero arreglar las cosas, dijo con voz tranquila ahora. Para ti. Para Leiña. No me importa lo que pasó antes. No me importa lo que hizo Marianne. No me voy a ninguna parte. Me quedaré y te demostraré que podemos volver a ser una familia. Clara lo miró durante largo rato, su mirada impenetrable. Luego asintió lentamente. Quiero creerlo, Tobías. Pero no se trata solo de ti y de mí. Todo se trata de Lenny. Ella nos necesita a ambos. Y ella necesita saber que puede confiar en ti. Ella necesita saber que realmente estás aquí para ella. Lo haré, dijo Tobías con voz llena de determinación. Te lo prometo, Clara. Lo demostraré cada día. Le demostraré a Lenny que estoy aquí para ella y me aseguraré de que nunca más tengas que enfrentar nada sola. Por primera vez desde su reencuentro, Clara sonrió, aunque débilmente y vacilante. Pero eso fue el comienzo. Un comienzo pequeño y frágil. Está bien, susurró. Confío en ti, Tobías. Pero tomará tiempo. No será fácil. Lo sé, respondió Tobías en voz baja. Pero lo haremos paso a paso. Y con eso, las primeras grietas en el muro que Clara había construido alrededor de su corazón comenzaron a aparecer. No sería fácil y no sucedería de la noche a la mañana. Pero por primera vez en años, Tobías sintió un rayo de esperanza de que podrían restaurar lo que se había perdido. Juntos. Más tarde esa noche, mientras yacía en la cama, Tobías no pudo evitar pensar en Lenny. A la pequeña niña que lo trajo de vuelta a este momento. Se perdió gran parte de su vida y eso le rompió el corazón. Pero estaba decidido a recuperar el tiempo perdido. Él será el padre que ella necesita, sin importar el costo. Mientras la luz de la luna se filtraba a través de las cortinas, Tobías cerró los ojos, sabiendo que el camino por delante sería largo y desafiante. Pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba en el camino correcto, un camino que lo llevaría de regreso a su familia, la familia de la que había estado privado durante tanto tiempo. Los días siguientes fueron un delicado acto de equilibrio. Tobías siempre ha sido un maniático del control, navegando por los ámbitos empresariales con precisión y riesgo calculado. Pero esto fue algo completamente diferente. Reconstruir los puentes rotos de la familia fue un proceso lento e incierto, y Tobías aprendió cada día que la paciencia era lo único que ya no podía darse el lujo de apresurar. Clara, aunque no lo rechazó de plano, todavía dudaba. Ella era una mujer cambiada por años de dificultades, su confianza en él rota por los fantasmas de su pasado. Tobías vio la vacilación en sus ojos cada vez que extendía su mano. Ella quería creer en él, permitirse encontrar nuevamente el consuelo de la esperanza, pero las cicatrices dejadas por años de miedo y la manipulación de Marianne aún estaban frescas. No pudo borrar esos años con una conversación o un puñado de promesas. A pesar de su naturaleza reservada, hubo momentos, pequeños y fugaces, que le dieron a Tobías la oportunidad de ver a la mujer que una vez conoció, la mujer que todavía amaba. Cuando compartían la comida juntos, cuando hablaban de sus días o cuando se sentaban en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos, había un tranquilo entendimiento entre ellos. No era la pasión salvaje que una vez compartieron, sino una especie de paz frágil que le hizo creer, aunque fuera por un momento, que podían recuperarse. Lo más difícil fue con Leiña. La niña, el faro de esperanza en su vida, comenzó a simpatizar con él a su manera, pero Tobías sintió un muro invisible entre ellos.
Ella no lo recordaba y él no tenía idea de qué esperar. ¿Ella lo aceptará? ¿Estará ella dispuesta a confiar en él cuando haya estado ausente durante tanto tiempo? Todos los días pasaba tiempo con ella, dando pequeños pasos para construir una conexión. Jugaron, hablaron sobre la escuela y caminaron por el vecindario. Él escuchaba atentamente sus historias, encantado por su energía juvenil y su asombro. Pero al final de cada día ella volvía a su habitación y Tobías se quedaba solo con sus pensamientos. Tenía mucho que ponerse al día. Pero él estaba decidido a ser el padre que ella merecía. Una clara mañana de sábado, Tobías decidió hacer algo diferente. Sabía que ganarse la confianza de Leinia no funcionaría dentro de los confines estériles de su lujosa villa. Era hora de salir de su mundo, alejarse de las trampas de la riqueza y entrar en su mundo. Tenía un plan, aunque no estaba seguro de cómo sería recibido. Clara aceptó llevar a Lenny al parque, un paseo sencillo que les permitiría pasar tiempo juntos sin el peso del pasado opacándolo todo. Llegó temprano, vestido de manera informal, sin trajes caros ni zapatos lustrados, solo una simple camiseta y jeans. Quería mostrarle a Leinia que no era solo un hombre que vivía en una casa grande con cosas caras. Él era simplemente él. Él era su padre y quería ser parte de su mundo. Cuando Lenny lo vio parado en la puerta con ropa casual y con una mochila en el hombro, no pudo evitar sonreír. ¿Vamos a algún lugar divertido?, preguntó ella, con la voz llena de emoción. Solo un pequeño paseo por el parque, respondió Tobías con una sonrisa. Pensé que podríamos salir de casa y disfrutar el día. Los ojos de Lenny se iluminaron. Me encanta el parque, exclamó, agarrando sus zapatos y poniéndose la chaqueta. Tobías se rió, sorprendido de lo rápido que podía pasar de una tranquila incertidumbre a una alegría desenfrenada. Ella estaba tan llena de vida, tan libre. Esto era lo que se había estado perdiendo y lo que estaba decidido a ser parte de ahora en adelante. Se dirigieron al parque, a unas cuadras de distancia. El aire era fresco, el sol brillaba pero atenuado por una brisa fresca, y el parque estaba lleno de vida, niños corriendo, parejas paseando del brazo y grupos de amigos reunidos alrededor de mesas de picnic. Estaba muy lejos de la existencia tranquila y ordenada a la que Tobías estaba acostumbrado, pero había algo tan crudo, tan real en la escena, que sintió que estaba donde realmente pertenecía. Lenny estaba en su elemento. Ella corrió hacia adelante, recogió flores, trepó a los patios de juego e hizo nuevos amigos. Tobías la miró con una sonrisa, sintiendo un profundo sentimiento de orgullo y amor creciendo en su pecho. Lo extrañó, pero en realidad nunca se dio cuenta. ¿Cómo pudo dejar pasar tantos años sin ser parte de la vida de su hija? Vamos, papá, gritó Lenny alcanzándose al columpio. Tobías se quedó allí, con el corazón parado. Empújame. Por favor. Por primera vez en mucho tiempo, Tobías no lo dudó. Él dio un paso adelante, sus manos encontraron las frías cadenas de metal del columpio y la empujó suavemente. La risa de Lenny resonó, brillante y clara, y Tobías no pudo evitar unirse a ella. Por unos momentos, el ruido del mundo exterior se desvaneció y lo único que importó fue el vínculo que se estaba formando entre padre e hija. Mientras se sentaban en un banco cercano, tomando un descanso de correr, Lenny se giró hacia él con el rostro lleno de curiosidad. Papá, dijo, ¿cómo eras cuando eras pequeño? ¿Fuiste al parque así? Tobías se rió entre dientes, sintiendo la calidez del momento filtrarse en sus huesos. No exactamente. Siempre he estado más centrado en otras cosas. Pero creo que disfrutaría un día así. Eres mucho más divertido de lo que yo fui alguna vez. Lenny sonrió complacida con su respuesta. Creo que eres gracioso, dijo ella, y sus palabras hicieron que el corazón de Tobías se llenara de emoción. Fue un momento pequeño, pero significó mucho para él. El día transcurrió así, sencillo y alegre. Cuando finalmente salieron del parque, Tobías sintió que realmente había experimentado algo nuevo, algo que había estado extrañando por tanto tiempo. Pero no fue solo el parque lo que hizo que el día fuera especial. Y el hecho de que finalmente estaba empezando a conectarse con su hija, que los muros entre ellos se estaban derrumbando lentamente. Cuando regresaron a casa, Lenny inmediatamente corrió hacia Clara y le contó lo bien que lo había pasado en el parque. Tobías se quedó atrás, dándoles algo de espacio, pero podía escuchar la risa y el ritmo ligero de su conversación. Parecía que algo había cambiado,
solo un poco. Esa noche, mientras se sentaban a cenar, Tobías sintió algo que no había sentido en años: esperanza. Esperemos que tal vez, solo tal vez, puedan hacerlo. El camino por delante todavía es largo. Todavía quedan tantos problemas por superar, tantas viejas heridas por sanar. Pero por primera vez, Tobías creyó que el futuro que una vez había perdido ahora estaba a su alcance. Clara lo miró a través de la mesa, su expresión ilegible, pero algo en su mirada se suavizó. Gracias, dijo en voz baja, con una voz apenas superior a un susurro. Por hoy. Significó mucho para Leinia. Tobías sostuvo su mirada y asintió. Significó mucho para mí también, dijo con la voz llena de emoción. No me voy a ningún lado, Clara. Lo demostraré día a día. Para ti y para Leinia. Y mientras estaban sentados allí, compartiendo una comida tranquila juntos, Tobías supo una cosa con certeza: esto era solo el comienzo. Tenía un largo camino por recorrer, pero por primera vez en años tenía algo por lo que valía la pena luchar. Familia. Futuro. Y fue más de lo que jamás soñó.